Hola, ¿cómo están? Hoy nos mandan una duda de electrostática. El problema es el siguiente. Tengo dos cargas puntuales, idénticas, con masa M y carga Q. Son cargas iguales. Y están atadas a una cuerda de longitud L. ¿Sí? Como las cargas son del mismo signo, pues se repelen. Entonces ocurre lo siguiente. Se separan. Como si estuvieran en un electroscopio. Ahora, me están preguntando que cómo podríamos demostrar que la distancia de separación entre las cargas es Q al cuadrado por L, donde L es la longitud de la cuerda, sobre 2pi epsilon 0 por la masa por la gravedad, a la 1/3. Considerando que para ángulos pequeños, es decir, cuando la separación es pequeña, la tangente es aproximadamente el seno de teta. Ok, yo lo que podría proponer es que analicemos una de las cargas y vamos a tener que hacer una sumatoria de fuerzas y en X y en Y tienen que estar igualadas a cero porque van a estar en equilibrio. ¿Okay? Este ángulo θ que me proponen va a ser igual a este, son alternos internos. Entonces, si analizamos el diagrama de cuerpo libre de esta carga, bueno, primero del peso, pues siempre va hacia abajo, ¿no? Masa por gravedad. Como las cargas son iguales, pues se repelen. Eso significa que la fuerza eléctrica iría a la derecha. Entonces sería la constante K por la carga al cuadrado, porque son cargas idénticas, entre la distancia al cuadrado, donde D, pues esta D es la distancia de separación entre las cargas. ¿Ok? Y finalmente tenemos la tensión de la cuerda, que hace un ángulo θ, ojo, con la vertical. Es un problema básicamente de estática, porque pues, la suma de fuerzas me tiene que dar cero. Primero, hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje X y esto me tiene que dar cero. Recuerden que cuando el ángulo está tocando la vertical, la componente X de la tensión no sería el coseno como se acostumbra, en este caso sería el seno. ¿Sí? Bueno, de hecho esta parte sería negativa, porque va a la izquierda en X. ¿Okay? La componente Y va hacia arriba, la componente X va a la izquierda. Ok, esta es negativa y esta es positiva. Y más la fuerza eléctrica, que sería K por Q al cuadrado, entre la distancia de separación al cuadrado, me tiene que dar cero. Si hacemos un despeje, ¿están de acuerdo que esto pasa positivo? Y luego, si quieren, el seno lo podemos pasar dividiendo. ¿Sí? Voy a despejar la tensión del cable. Ahora, hacemos una suma de fuerzas en Y esto también tiene que dar igual a cero para que esté en equilibrio. En el eje Y, la tensión en Y, que en este caso sería tensión coseno del ángulo menos el peso, que es masa por gravedad, tienen que estar igualados a cero. Estamos de acuerdo que este pasa positivo y luego el coseno, como está multiplicando, pasa dividiendo. Nosotros despejamos dos ecuaciones para la tensión. Como es el mismo cable, pues la tensión tiene que ser igual. Entonces usamos el método de igualación. Sería K por U cuadrada entre distancia al cuadrado por seno de θ tiene que ser igual a mg sobre el coseno de θ. Entonces, puedo hacer el despeje. La masa y la gravedad las voy a pasar dividiendo, mientras que el seno va a pasar multiplicando, porque seno sobre coseno es la tangente. Ahora, lo que me decía la condición, que para ángulos pequeños la tangente del ángulo es aproximadamente el seno del ángulo. Entonces vamos a hacerle caso a la propiedad. ¿Ok? Esto me quedaría como seno de θ. Bueno, aproximadamente. Bueno, voy a borrar esta parte. Ahora, ¿para qué haría eso? Bueno, pues eso me va a servir para simplificar el problema.
La gran pregunta sería, ¿quién es el seno de teta? A ver, si analizamos esto, es básicamente un triángulo. Voy a poner por acá. Como este es el ángulo teta, el cateto opuesto, ¿quién sería? Como es la distancia de separación entre las dos cargas, están de acuerdo que sería de medios. Y la hipotenusa pues tendría que ser la longitud del cable. Entonces, recordemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, de medios sobre L. Aplicando la ley del sándwich, esto puede quedar como D sobre 2L. ¿Ok? Entonces nos regresamos y sustituimos. Lo que me estaban preguntando era que cuánto vale la distancia de separación. Entonces tengo que llegar a este resultado. Sería K por Q cuadrada. Este 2L lo voy a mandar multiplicando. ¿Okay? Bueno, sería así. K por Q cuadrada por 2L. El 2 lo voy a poner al inicio. Sobre mg. Y esta distancia al cuadrado sube multiplicando. Esto me quedaría como 2 por Q cuadrada por L entre mg. Ahora, ¿qué le pasa acá? Ok, recordemos que K es una constante. Voy a borrar esta parte. K es igual a 1 entre 4pi epsilon 0. Entonces, aquí lo ponemos como 4pi epsilon 0. Esto me daría D al cubo. Y es que se puede simplificar Q cuadrada por L sobre 2 cuartos es lo mismo que un medio, 2pi epsilon 0 mg es igual a D al cubo. Y ese cubo lo pasamos como raíz cúbica o a la 1/3. Perfecto, ahí está. Queda demostrado que la distancia de separación entre las dos cargas para ángulos pequeños es esta ecuación. Si quieren ver más problemas como estos, recuerden que tenemos el curso completo de electricidad y magnetismo, electromagnetismo también, en nuestra página CDC Tesla. Bueno, muchas gracias. No dejen de visitarnos y manden sus dudas. Nos vemos.